sean, como siempre, a Tiempo de Ciencia. Nos da muchísimo gusto compartirles un tema que creemos y que anticipamos, desde luego, será de todo su interés. Es el viraje que, de alguna buena manera, está dando la ciencia para dar respuestas de manera más puntuales, orientadas y efectivas para la sociedad, para la cual, desde luego, nos debemos. Y para esto le voy a dar la bienvenida a la doctora Carla Suset Trejo. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal, Cintia? Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Para nosotras también, para nosotras y nosotros también. Doctora, leí con mucha atención su artículo publicado hoy, por cierto, además en nuestro blog México es Ciencia. Y quiero abordar algo que me pareció muy importante, además de que está muy bien estructurado su artículo, muy fácil de digerir. Abordar los antecedentes justamente de esto que llamamos la economía basada en el conocimiento y concretamente hablar de México y este trayecto. ¿Me platica un poco sobre esta historia? Claro que sí, Cintia. Mira, te platico, te comento. La economía basada en el conocimiento tiene un fundamento y el fundamento es incrementar la productividad de un país, pero digamos que se conjunte con la academia o con ese conocimiento que se va generando en una sociedad. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la economía basada en el conocimiento? Como se interesa la productividad, entonces se enfoca en la empresa. Efectivamente, la empresa es el ente económico más fuerte que tiene una economía, justamente para producir, digamos, incentivar este camino económico, ¿no? Entonces, se le da prioridad y en cerca del 2008-2009 se empezaron a generar políticas públicas en este sentido, donde la empresa era el ente económico más importante y por tanto debíamos conjuntar lo que era el conocimiento científico con la empresa para volverla más competitiva. Entonces, ¿eso qué hizo? Que la industria, la academia y el gobierno unieran esfuerzos para provocar esto, con la idea de que justamente un ente económico que estuviera, digamos, más rico, más competitivo a niveles internacionales o digamos, mayores, pues permeara ese beneficio y digamos, desde la empresa o desde este ente económico permear ese beneficio hacia el resto de la población. Esto considerando que una estructura social fuera y que pues lamentablemente es vista desde una forma piramidal, donde se cree que la empresa, que es el punto, la cúspide, pues de allí va a abarcar hacia la base, que es el resto de la población, ¿no? Desde ese punto de vista, pues la idea en el tiempo ha sido justamente transitarla, modificarla y no dejarnos a un lado de la empresa, sino más bien considerar a una estructura social no como una estructura piramidal, sino como una estructura más circular, más uniforme, donde todos tengamos digamos, esas mismas necesidades y alcances para poder encontrar ese equilibrio en nuestra estructura social, ¿no? Digamos, diferenciar justamente entre la empresa y entre la población. Esto se han hecho varios esfuerzos, te comento, estos últimos 10 años el gobierno de México ha hecho varios esfuerzos y son algunos de ellos pues bastante valiosos, ¿no? No podemos decir que no ha servido para nada, ha sido bastante valioso, pero también han sido cuestionables. Eso digamos que ha hecho que nuestra estructura pues busque esa transformación, ¿no? Es cierto, hemos sido testigos de lo que ha sucedido en este campo de manera muy directa dentro del sector. No obstante, cuando uno revisa los indicadores, seguimos con desigualdades, con asimetrías, con problemas serios de pobreza, alimentación, etcétera, como si este aliento tan dedicado no hubiera sido suficiente. Uh-huh. No quiero pensar cuál es el escenario después de la pandemia, que al parecer no ha hecho sino recrudecer muchos de estos indicadores no remontados. Yo le preguntaría así, como lo he hecho en algunas otras ocasiones con otros investigadores, ¿qué sigue de la pandemia en ese terreno, doctora? Mira, Cintia, qué buena pregunta, la verdad, y qué bueno que la estamos abordando, porque es un momento de replantearse, es un momento de
enfocarnos de nuevo, hacer un alto primero, hacer un alto, pensar, replantearnos y reflexionar sobre nuestro quehacer como oficinas de transferencia, sobre nuestro quehacer como centros de investigación, sobre nuestro quehacer como investigadores también, ¿no? Y en ese sentido, efectivamente, no quiere decir que en aquel entonces, cuando se trataba de la economía basada en el conocimiento, que eso iba a promover una sociedad basada en el conocimiento, es decir, que iba a haber mejor calidad de vida, una mayor calidad de vida a la población, etcétera, no haya sido bueno. O sea, fue bueno, sirvió, ayudó, contribuyó, pero como usted lo acaba de decir, Cintia, quizá no ha sido suficiente, ¿no? Los indicadores siguen mostrando que tenemos una brecha de la desigualdad muy fuerte. México está muy pronunciada en ello, en esa región de Latinoamérica. Y ¿cómo tenemos que hacer para modificarlo? Entonces, si en aquel entonces estábamos basados en la triple hélice, ¿qué es lo que pasaba? El fundamento era la empresa. ¿Y qué es lo que busca la empresa? La empresa busca ser rentable, ¿no? La empresa, ¿a quién le pertenece a la empresa? A unos cuantos. La empresa no le pertenece al trabajador, la empresa le pertenece al dueño, al socio, que son unos cuantos. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que buscan justamente una mayor rentabilidad a costa de bajar los costos de operación, digamos, inclusive solamente para poder subsistir. Inclusive, ¿no? En México sucede mucho esto, ¿no? Que la empresa pues no se promueve tanto en la innovación, no porque no quiera, sino porque en sus condiciones generales, en las condiciones de México, primero está subsistir la empresa y en ello pues se lastima, digamos, las condiciones laborales de las personas, se lastima las partes de productivas, inclusive la calidad de producción, etcétera. Y esto lo que nos ha mostrado es que la empresa sigue siendo como ese factor que va modificando o que va de alguna forma tejiendo ese camino. Entonces, ¿qué sigue después de la pandemia? Con la pandemia, como bien lo acabas de mencionar, nos pronunció mucho nuestras fallas sistémicas y en la innovación no se quedó atrás. La innovación efectivamente se tiene que replantear para ver qué caminos estamos tomando y por qué estamos considerando a la empresa como el ente principal. Es un ente muy importante, pero quizá deberíamos estar más también abocados a otras esferas de nuestra sociedad, no solamente a las esferas de nuestro sistema productivo, sino también a nuestras esferas de lo cultural, a nuestras esferas de lo social, y que no se confunda con filantrópico, ¿no? Sino a atender esas necesidades, a atender esos retos, desafíos que tiene nuestra localidad. Y es decir, empezar desde nosotros, empezar desde nuestra casa, lo local, lo regional, lo nacional y así, ¿no? Entonces, lo que buscamos o lo que se pretendería después de la pandemia es justamente hacer estos análisis, identificar esas necesidades locales y regionales y abordarlas con un mayor compromiso y una mayor, digamos, ímpetu, ¿no? O sea, poder decir la innovación social, que es un tema también importante, se pone como fundamento en esta nueva, digamos, tendencia, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de una transición, de un modelo de vinculación de triple hélice a un modelo de vinculación de una quíntuple hélice. Es decir, incorporar a la sociedad e incorporar al medio ambiente como elementos fundamentales para la estructura de una sociedad hacia la sustentabilidad y sostenibilidad. Por tanto, las nuevas, digamos, los nuevos emprendimientos, las nuevas formas de hacer deben considerar estos elementos. Y eso es algo que es parte, ¿no?, de lo que debemos atender. Doctora, me parece tan esperanzador este nuevo discurso desde donde se piensa la transferencia, porque hablábamos siempre de transferencia de tecnología y yo me imaginaba que todos teníamos que saber cómo acceder a la computación o cómo todos teníamos que tecnologizar el campo, pero yo decía, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para batir estas enormes brechas, esas justamente asimetrías? Y hoy me doy cuenta que la propuesta, y corríjame por favor, de las OTTs, de las cuales pues somos poseedores, por fortuna, y además impulsadores desde la teoría impecable el doctor Beltrán y ustedes. Esos retos, entonces,
¿Cómo los va a remontar la OTT? O sea, ¿qué papel va a jugar en este reto? ¿Cómo? Me dice usted que, y lo veo de verdad muy esperanzador. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué papel? ¿Cómo nos eslabonamos, doctora? Dígame. Primero era importante entender que las OTTs fueron estructuradas bajo un concepto de triple hélice y por tanto de innovación tecnológica. Es decir, la innovación que se generaba en cada centro de investigación era porque estaba atendiendo una falla sistémica de una empresa. Entonces, nosotros generábamos innovación para empresa, no generábamos una innovación para, digamos, para resolver un factor o un sistema, una falla, digamos, social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues primero entendernos que fuimos concebidos de esa forma, las OTTs hace 10 años, porque así fue, así fue, ¿no? Pero ahora tenemos, digamos, ese reto de convertirnos y de transformar, o de más bien de considerar la innovación tecnológica como una herramienta a la innovación social. Entonces, debemos entender que la innovación social forma ahora parte del fundamento de esta nueva estructura. ¿Qué es la innovación social? O sea, ¿a qué nos referimos con innovación social? Nos referimos a que el problema, digamos, en una empresa viene la empresa y nos dice puntualmente, necesito tecnificar esta parte de mi proceso. Muy bien, entonces nosotros, como en el centro de investigación, atendemos esa necesidad muy puntual y entonces se crea una tecnología, innovación tecnológica, que se transfiere a la empresa la adopta y la empresa sabe si lo toma y si lo lleva a cabo o no, o qué hace con esa innovación. Bien, la innovación social funge de otra forma. La innovación social radica en la necesidad primero y atención de un desafío o un reto que digamos que involucra a una gran parte de una población, a una gran parte de una población más vulnerable. Entonces, y además de que no llegamos nosotros con las respuestas, sino es un espacio de trabajo prácticamente comunitario. Entonces tenemos que acercarnos justamente el investigador con los que tienen el problema, atenderlo, hacer diagnósticos y revisar, y entre todos los que estemos involucrados, entender el problema. Entonces nosotros no decimos qué problema ellos tienen, ellos nos dicen desde la base qué es el problema que ellos tienen y entonces cómo se puede abordar desde la innovación y la innovación tecnológica, qué papel puede jugar para esto. Y en el caso del CIBNOR hay algunos emprendimientos, hay algunos proyectos, ¿no?, que ya fueron aprobados desde esta percepción, desde esta concepción de innovación social, utilizando la innovación tecnológica como una herramienta. Y eso es un concepto importante y es una transición importante. Y a raíz de eso surge, digamos, la parte de la innovación social surge como una base y un fundamento para estructurar dentro del CIBNOR sus modelos de incubación, su modelo de, digamos, de emprendimiento social. Y ahí es donde radica, digamos, nuestro cómo, ¿no? Donde a través de la Oficina de Transferencia Social del Conocimiento del CIBNOR utilizamos estos conceptos y vamos justamente a abordarlos de esta forma, ¿no? Entonces comprendo que hay una transformación también en nuestras oficinas, o son dos oficinas articuladas. Nada más a que me dé esta duda, por favor. No, es una transformación efectivamente es como modificarnos y adecuarnos a justamente estas nuevas, a esta nueva ola, ¿no?, de transferencia, a esta nueva ola de forma de transferir el conocimiento. Y aunque me gustaría estarme prácticamente muchas más horas platicando con usted, con todos los que forman parte de este esfuerzo enorme, sabemos que el tiempo está muy acotado. Y yo, antes de cerrar la entrevista, otra, le preguntaría, somos 26 centros. En estos 26 centros, ¿puede repetirse el modelo? Porque esto significaría jalar todos en una dirección que pudiera impactar, a diferencia a lo mejor de otros esfuerzos, en esta ocasión. Cuénteme. Yo creo, Cintia, que desde mi punto de vista muy particular, debería ser de esta forma. ¿Por qué? Porque los centros públicos, recordemos que están ubicados de manera regional, están ubicados de manera estratégica, y cada uno de estos centros atiende en particularidades de ciertas regiones.
Entonces, los centros públicos de investigación tienen un papel importantísimo en esta actividad. Y si ese centro público tiene una oficina de transferencia dentro, insertada en ellos, todavía es mayor el compromiso. Entonces, creo que este esquema debería replicarse. Creo que ese esquema de buscar, diagnosticar esas necesidades locales, entonces, y regionales, hacer los esfuerzos y trabajar sobre ellos. Entonces, construir, basarnos en la innovación social, construir, digamos, soluciones conjuntas. Es decir, el diseño de una innovación tecnológica no va a ser solamente a partir del conocimiento científico, ni tampoco de la empresa. O sea, el diseño de una innovación tecnológica vendría también desde la persona, desde el que tiene el problema, desde la sociedad que tiene, desde la parte poblacional que tiene el problema. Entonces la construcción es conjunta y ahí es donde radica la apropiación. Entonces esa apropiación que estamos buscando del conocimiento, esa apropiación tecnológica que estamos buscando, va a ser solamente con la integración. Entonces, ¿por qué hacemos tecnología y no la usamos? ¿Por qué hacemos tecnología y no se usa? Porque no tenemos esa apropiación. Entonces, si involucramos, si integramos a las personas, si integramos a los usuarios y a los que se ven afectados en ello, la apropiación va a venir de manera más natural. Entonces, los centros públicos de investigación tienen definitivamente un papel muy importante simplemente por su ubicación geográfica y por sus diferentes atenciones o diferentes especialidades que tienen. Doctora Carla Zulet Trejo, ha sido de verdad una gratísima oportunidad de acercarnos a un tema que hasta hace tiempo parecía demasiado complejo, que si bien había tenido aciertos importantes, lo veíamos lejano todavía, lejano justamente al ámbito de lo humano. Y me felicito mucho porque, como siempre, nuestro centro está al frente, a la vanguardia, insisto, por el talento de sus investigadores, de todo su equipo, investigadoras e investigadores. Hoy justamente celebrando en este marco de la mujer y la ciencia, ¿no? Agradezco pues puntualmente su participación y yo le invitaría a como en las novelas, ¿no? Que esta historia continuará, porque yo me imagino que podremos habla usted de un tema que me parece crucial, la región. La región, estos esfuerzos de innovación y a lo mejor algún proyecto que le gustaría platicarnos usted o conjuntamente con alguna investigadora o investigador. Entonces, mientras tanto, a nuestro público y a usted les despedimos con la más cálida de las salutaciones este día. Gracias, Cintia. Hasta luego.